Evangelio de San Marcos, capítulo 6. Y se admiraba de su falta de fe. Y salió de allí, y llega a su patria, y lo siguen sus discípulos. Y, llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, escuchando, quedaban impresionados diciendo: ¿De dónde le vienen estas cosas? ¿Y cuál sabiduría le ha sido dada a éste? ¿Y estos prodigios realizados por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no están entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús: No hay profeta despreciado sino en su patria y entre sus familiares y en su casa. Y allí no podía hacer ningún milagro, solo imponiéndoles las manos a unos pocos enfermos, los curó. Y se admiraba de su falta de fe. Jesús había frecuentado constantemente la sinagoga de Nazaret con los suyos desde muy joven para escuchar la palabra. Y en la palabra había identificado al Padre, y al hacerlo fue descubriendo y construyendo su propia identidad. En Jesús habitaba la sabiduría, el más alto atributo de Dios, y los prodigios, es decir, las energías de Dios para curar o expulsar demonios. Pero su propia comunidad, en lugar de abrir su mente y su corazón a lo nuevo, se encerró en su egoísmo, se escandalizó y lo rechazó, pues no concebían que todo ello esté presente en un simple carpintero conocido por todos ellos. La falta de fe de su propia comunidad es tan increíble que hasta el mismo Señor Jesús se admiró de ella. Asimismo, en el pasaje bíblico se hace referencia a Jesús como el carpintero, el hijo de María, y no se menciona a José, el carpintero. Ello testimonia la concepción virginal de Jesús. También se nombra a los hermanos de Jesús para referirse a sus primos o parientes, pues a estos en hebreo solía llamárselos hermanos. Igual que su comunidad rechazó a Jesús por ser uno de ellos, también hoy nos escandalizamos ante Jesús, Dios hecho carne, que por amor entregará su vida en la cruz. Y al escandalizarnos, rechazamos la cruz. Sin embargo, su carne ofrecida en sacrificio en la cruz es la base de nuestra salvación. Llama adelante a los 12 y comenzó a enviarlos. Y recorrió después las aldeas del contorno enseñando. Y llama adelante a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les daba poder sobre los espíritus inmundos.
y les ordenó no llevar nada para el camino, sino el bastón solo, ni pan, ni bolsa, ni dinero, sino calcen las sandalias y no se pongan 2 túnicas. Y les decía: cuando entren en una casa, permanezcan allí mientras no se vayan de allí. Y de cualquier lugar que no los acoja y no los escuchen, salgan de allá, sacudan el polvo que hay bajo sus pies en testimonio contra ellos. Y, saliendo de allí, proclamaron que se convirtieran. Y expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El llamado y envío que hace Jesús a los 12 constituye el tercer llamamiento. El primero fue a la fe y al seguimiento. El segundo, a estar en comunión con Él. Y el tercero es a realizar su misma misión, que consiste en llevar el amor del Padre a todos los hermanos. Y la orden que les dio de no llevar nada consiste en realizar la misión en pobreza. El bastón, símbolo de poder entregado por Jesús, representa a la pobreza, que vence a toda adversidad porque expresa la fuerza del leño de la cruz. Las sandalias simbolizan la libertad. Por ello, los evangelizadores deben ser libres y anunciar la libertad. Por el contrario, los esclavos caminan siempre descalzos. El anuncio de los apóstoles va acompañado por el poder de la verdad que tiene la palabra para vencer a los demonios de la mentira. Y el aceite con el que ungían a los enfermos para curarlos es el signo sacramental con el que Jesús salva al que tiene fe en su palabra. La evangelización se hace siempre en pobreza, porque proclama la cruz que salvó al mundo. Tomaron su cadáver y lo depositaron en un sepulcro. Y oyó el rey Herodes, porque su nombre había llegado a ser conocido, y decía: Juan Bautista resucitó de entre los muertos. Por eso actúan en él los poderes. Otros decían: es Elías. Otros más decían: un profeta como uno de los profetas. Pero Herodes, al oír hablar de esto, decía: aquel Juan, a quien yo decapité, ese resucitó. Y es que el mismo Herodes había mandado apresar a Juan y lo metió en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Filipo, su hermano, pues la había desposado. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y Herodías se las traía contra él y quería matarlo y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiéndolo hombre justo y santo, y lo preservaba, y, al oírlo, quedaba perplejo y lo escuchaba gustosamente. Y llegó el día propicio, cuando Herodes, en su cumpleaños, ofreció un banquete a sus dignatarios, a los oficiales y a los principales de Galilea. La hija de la misma Herodías entró, y habiendo danzado,
agradó a Herodes y a los comensales. Entonces el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: lo que me pidas te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Entonces aquella dijo: la cabeza de Juan Bautista. Y entrando enseguida, deprisa donde el rey le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció por el juramento y los convidados, pero no quiso negarle a ella. E inmediatamente el rey, enviando un guardia, ordenó que le trajeran la cabeza. Y fue y lo decapitó en la prisión, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Y habiendo oído sus discípulos, fueron y tomaron su cadáver, y lo depositaron en un sepulcro. Juan Bautista denunció el pecado de adulterio del rey Herodes, y al hacerlo, denunció el adulterio del pueblo elegido de Dios, Israel, que no lo amó, le fue infiel y prefirió hacer callar su voz. Asimismo, Herodes, al asegurar con cierto temor que Juan, decapitado por él, había resucitado, enunció el tema fundamental del Evangelio, la resurrección. Herodes escuchaba gustosamente a Juan, sin embargo, no estaba dispuesto a cambiar por estar preso en las redes de lo mundano. Herodes personifica a todos los poderosos del mundo, que incapaces de hacer el bien que quisieran, hacen el mal que no quieren. Asimismo, en el banquete, Herodías, la hija de ésta, con el trasfondo de los grandes oficiales y los notables, personifican a los juguetes del juego del mundo que rechaza el mensaje enviado por Dios mediante sus profetas y hace callar su voz. Asimismo, el cadáver de Juan, depositado en el sepulcro, es prefiguración de lo que le sucederá a Jesús, semilla que solo da fruto después de morir. Igual que Herodes, el que no practica la justicia y no está dispuesto a cambiar de vida, no encontrará al Señor, siempre tendrá sed de Dios. Vengan ustedes solos aparte. Y se reúnen los apóstoles ante Jesús, y le cuentan todo cuanto hicieron y cuanto enseñaron. Y les dice: vengan ustedes solos aparte a un lugar desierto y descansen allí un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se fueron en la barca a un lugar desierto aparte, y los vieron partir, y muchos los reconocieron, y por tierra de todas las ciudades concurrieron allí, y los precedieron. Los apóstoles, después de haber cumplido su primera misión, se reúnen ante Jesús para dialogar con él, y Jesús los invita a un lugar desierto para que descansen. Este descanso es el descanso en Dios, es decir, hacer reposar los sentidos
para adentrarse más profundamente en el misterio de Dios y descubrir el amor recíproco entre el Padre y el Hijo, amor que es superior al yugo de la antigua ley. Elevados los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los daba. Al desembarcar vio mucha gente y tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Y siendo ya la hora tardía, sus discípulos, acercándose a él, decían: el lugar es desierto y ya es muy tarde. Despáchalos para que vayan a las aldeas y caseríos del contorno y compren de comer. Y él les dijo: ustedes mismos denles de comer. Y les dicen: ¿iremos a comprar 200 denarios de pan y les daremos de comer? Y les dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y habiéndose informado le dicen: 5 y 2 peces. Y les ordenó que hicieran que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron en grupos de 100 y de 50. Y, tomando los 5 panes y los 2 peces, elevados los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y los daba a los discípulos para que se los brindaran, y los 2 peces repartidos entre todos. Y todos comieron y quedaron saciados, y recogieron de los fragmentos un total de 12 cestos, y también de los peces. Y aquellos que comieron los panes eran 5,000 hombres. Jesús, al ver mucha gente, tuvo compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. La compasión o misericordia es la mayor muestra del amor de Dios y será la causa por la que Jesús ofrecerá su vida en la cruz. Asimismo, Jesús se proclama pastor, no por deseo de poder, sino porque da la vida por las ovejas, y como buen pastor enseñó su palabra y luego ofrecerá su pan. Este pan partido es su cuerpo, dado por nosotros en la cruz. En el pasaje bíblico, los 5 panes y los 2 peces ante los ojos humanos son poca cosa. Sin embargo, 5 más 2 son 7, número perfecto, y nos enseña que lo poco que tenemos puesto en las manos del Señor se hace abundante para compartir con los demás. Asimismo, los 12 cestos que contenían los fragmentos del pan que recogieron simbolizan la totalidad, porque el número 12 indica totalidad y enseña que este pan es el único pan que sacia a todos y no se acaba nunca, porque es el amor que no tendrá fin, es el pan de la vida eterna. Jesús es la palabra y también es el pan. En cuanto palabra, nos revela el misterio de Dios. En cuanto pan, nos lo hace vivir. Palabra y pan están presentes en la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana.
«Ánimo, yo soy, no teman». E inmediatamente obligó a sus discípulos a entrar en la barca e irse más allá, hacia Betsaida, mientras él despedía a la muchedumbre. Y separándose de ellos, se fue al monte a orar. Y, llegada la tarde, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos fatigados al remar, porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, y quería adelantárseles. Ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Todos efectivamente lo vieron y se turbaron. Ahora bien, él enseguida habló con ellos y les dijo: «Ánimo, yo soy, no teman». Y subió con ellos a la barca y calmó el viento. Y permanecían en sí admirados sobremanera. En efecto, no habían comprendido el hecho de los panes, pero su corazón estaba endurecido. Y habiendo atravesado, arribaron a Genesaret y atracaron. Y, al desembarcar, enseguida los reconocieron. Y corrieron por toda aquella región y empezaron a llevarle en camillas a los que estaban mal, donde quiera oían que se encontrara. Y donde quiera que llegaba, en aldeas o ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban tocarle siquiera la orla del vestido. Y cuantos lo tocaban, quedaban salvados. La multiplicación de los panes fue una oportunidad para ganar grandes muchedumbres y conquistar el poder. Sin embargo, Jesús no cayó en esta tentación, no buscó el éxito personal y por ello despidió a la muchedumbre, obligó a sus discípulos a subir a la barca y retirarse mientras él se fue a orar. Alrededor de la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y 6 de la mañana, cuando el viento les era contrario, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. El hecho de caminar sobre el mar es una imagen de la victoria sobre el abismo y la muerte. Sin embargo, los discípulos pensaron que era un fantasma, porque su temor cerró sus ojos. Jesús los animó diciéndoles: «Yo soy». Es decir, pronunció el nombre de Yahvé, nombre con el que Dios se reveló a Moisés, para revelar que Él es Dios. Jesús subió a la barca, figura de la iglesia, y el viento contrario, que es figura del espíritu del mundo, calló.